a hablar de un ejercicio en el cual aplicamos esfuerzo normal o esfuerzo axial. En este ejercicio vamos a aplicar un método específico que es el método de las secciones. Este método se enseña en un curso anterior que se llama mecánica aplicada y yo lo estoy explicando en un video que dejo en la descripción. Muy bien, amigos. El siguiente ejercicio lo voy a desarrollar de manera dinámica. Esfuerzo normal usando el método de secciones, ¿no? Vamos a hallar lo que me piden en el punto A, determinar el esfuerzo que soporta la barra EC. Esta es la barra EC. Luego en el punto B me piden determinar el estiramiento o acortamiento de la barra EC, ¿no? Estamos hablando de una misma barra que es esta de acá. Correcto. Ahora, en este momento vamos a aplicar el método de secciones. El método de secciones lo estoy dejando en la descripción, ¿no? A partir de ahí pueden revisarlo y pueden entender en qué consiste ese método. Por ahora vamos a explicarlo directamente. Entonces vamos a seccionar esta armadura, ¿no? Si se da cuenta acá tenemos el punto A, este es el punto D, punto C, punto E, punto F, ¿no? A este punto le vamos a llamar al punto B, porque no hay punto B, le llamamos el punto B. Correcto. Ahora lo que procedemos a seguir es hacer un corte, porque en este caso me piden hallar el esfuerzo de la barra de C. Entonces yo necesariamente, según el método de secciones, tengo que cortar ese cable, ¿no? Bueno, no es un cable, es una varilla. Cortamos esta varilla, pero al hacer un corte pasaría por estos puntos, ¿no? Estaría cortando el punto A, el punto DE, el punto EC, ¿no? La varilla DC, la varilla CF y la varilla BC. Listo. Entonces yo voy a dibujarlo el corte, desde el corte que he hecho hacia la izquierda, y acá lo voy a proceder a dibujarlo. ¿Qué es lo que queda? Queda el punto A, queda 200 kilogramos, así, queda 200 kilogramos de manera horizontal apuntando a la derecha. ¿Qué más quedaría? Bueno, el punto A ya lo dibujé, el punto C, que este es el punto C. ¿Qué teníamos en el punto C? La distancia de AC ya la tenemos, que vale 4 centímetros. Tenemos la distancia de D a A, ¿no? Pues este es el punto D, la distancia de D a la recta AC. Y según el problema vale 1.5 metros, ¿no? Entonces vamos a poner acá, esto sería 1.5 metros, ¿correcto? Listo. Bueno, yo hice el corte y nos faltaría dibujar el punto de C, ¿no? Que sería esta, la CE. Lo voy a dibujar en esta sección, lo voy a llamar FCE, que corresponde a esta varilla. Me faltaría la varilla CF. Lo voy a dejar así. Le voy a poner F de CF. Después sigue CB. Dibujo de manera horizontal. Acá no existe. Sería así, ¿no? F de BC. Y por último la DE, ¿no? Que sería esta de acá. Este es el punto D. Y la fuerza lo voy a dibujar así. Sería F DE, ¿no? Los cortes que yo he hecho, al hacer el corte en esta gráfica, vamos a hacer un repaso. Quedaría la fuerza DE, por eso he puesto F DE. Luego quedaría el corte CE, por eso le pongo FC. También queda FCF, por eso le pongo FCF. Y FDBC, por eso queda así de esa manera, ¿no?
Entonces yo hice el corte y quedan graficadas esas fuerzas según aplicando el método de secciones, ¿no? Ahora, a continuación, lo que procedo a hacer, voy a poner acá primero que este es el método de secciones. Método de secciones. Muy bien, entonces, antes de ello debemos tener algunas consideraciones que se ha explicado en otro video, que es el método de nodos, ¿no? En la cual, si nosotros tenemos tres puntos, ¿no? Tenemos tres varas así, ¿no? Tres varillas unidos por un ángulo alfa. Son tres varillas consecutivas. De esta manera, ¿no? Se dice de que la fuerza de la tercera varilla vale 0. Esa es una ley que se cumple en un video que ya lo expliqué. Análogamente, yo veo acá que hay tres varillas consecutivas, que es EF, FB y FC. Entonces, la fuerza de CF vale 0. Por eso acá, esta fuerza vale 0. Ya no la considero ya. Procedo a borrarla. Entonces, voy a borrar con la mota, ¿no? Con la mota. Listo. Ahí está. Ya, entonces vamos a seguir. Vamos a aplicar sumatoria de momentos en el punto A. Acá está. Sería sumatoria de momentos en el punto A es igual a 0. El sentido elegido es antihorario, va a ser positivo. Todas las fuerzas que me hagan girar el sistema en sentido antihorario van a ser positivos. Y con respecto al punto A, yo estoy eligiendo el punto A. Entonces veamos. Acuérdense de que una fuerza que apunta en este caso al punto A, van a ser 0, ¿no? O sea, el momento de esa fuerza es 0. En este caso la fuerza BC va a ser 0. O sea, porque está apuntando, está colineal con el punto A. Y igualmente ocurre con la fuerza DE, es colineal al punto A. Caso contrario ocurre con la fuerza de 200 kilogramos y la fuerza CE. Y justo CE es la fuerza que yo quiero, ¿no? En el problema me piden de la barra EC, ¿no? O CE. Entonces vamos a hacer lo que continúa, ¿no? Sería, ¿quiénes actúan? Sería 200 kilogramos. 200 kilogramos por la distancia de 200 hasta el, que sería 1.5, ¿no? 1.5 metros. Si se dan cuenta, lo hace girar en sentido, al sistema lo hace girar en sentido horario, por lo tanto es negativo. ¿Quién más le hace girar? En la fuerza CE. Entonces ponemos fue FCE. Por la distancia, ¿no? C al punto A, la distancia es 4 centímetros, ¿no? Entonces ponemos 4 centímetros. Hagamos una corrección, acá es 4 metros. Acá es metros, ¿no? Esa es la corrección. Todo está en metros. Y el signo, ¿qué sería? Signo positivo. Porque hace girar el sistema en sentido antihorario. Eso es igual a 0. Haciendo las operaciones respectivas obtenemos de que... A ver, ¿cómo sería? Ahora vamos a calcular. 200 por 1.5. 200 por 1.5. Me daría menos 300. Menos 300 kilogramos por metro. Más FCE por 4 metros, ¿no? Y eso es igual a 0. Todo lo negativo pasa para allá, quedaría FCE por 4 metros. Va a ser igual a 300 kilogramos por metro. Pasa con signo cambiado. Por lo tanto tenemos que
CE va a ser igual a 300 entre 4, ¿no? Esto me da 75. ¿Qué unidades, no? El metro se fue con el metro. 75 kilogramos. Ya tenemos la fuerza CE. Listo. Eso es lo que necesitábamos para poder hallar el esfuerzo que nos pedían, ¿no? Que es de la barra S. Antes de eso tenemos que decir que como FCE ha salido positivo, o sea, no ha salido siendo negativo, nosotros nos conviene ver el gráfico y decir, bueno, ¿está en tensión o compresión? Cuando está saliendo, es tensión. Simplemente le ponemos una T de tensión. Listo. Si nos hubiese salido signo negativo, el gráfico estaría en sentido contrario. Ya no estaría saliendo, sino estaría entrando. O sea, estaría en compresión. Ese es en el caso que me salga negativo. Pero como me ha salido positivo, se mantiene igual y veo el gráfico y veo que está saliendo. Entonces es tensión. Listo. Ahora vamos a hallar el esfuerzo. Sabemos que el esfuerzo es igual a el lado FC sobre el área, ¿no? Es la carga sobre el área. Listo. En el problema nos dicen como dato que, bueno, no lo llegué a poner acá, pero hay un dato que estábamos obviando, ¿no? Viene a ser el área. El área es igual a 1 centímetro cuadrado. Y el valor de E vale 2 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿No? Bueno, con esto ya podemos hallar el esfuerzo. Por lo tanto, el esfuerzo normal, este es el esfuerzo normal, ojo. Si el esfuerzo normal es FCE, que ya lo hemos hallado, que es 75 kilogramos, sobre el área, que es 1 centímetro cuadrado. Pues el esfuerzo de S o CE, ¿no? Sería simplemente 75 kilogramos sobre el centímetro cuadrado. Con esto respondemos a la pregunta A. Esta es la respuesta de la pregunta A. Correcto. Vamos ahora, antes de proseguir, quiero hacerles recordar que las unidades del esfuerzo son Newton sobre metro cuadrado. También puede ser libra sobre pulgada cuadrada, ¿no? Libra sobre pulgada cuadrada. Son las unidades del esfuerzo. Newton sobre metro cuadrado y libra sobre pulgada cuadrada. Este es el sistema inglés, que también se describe libra sobre in cuadrado. En los libros van a encontrarlo así, libra sobre in cuadrado, que es lo mismo que pulgadas, ojo. Ese es el sistema inglés. También lo puedes encontrar como kilogramos sobre centímetros cuadrados. El sistema métrico, el sistema inglés, son las unidades del esfuerzo normal. Correcto. Muy bien, ahora vamos a determinar el estiramiento o acortamiento de la barra S. El estiramiento o acortamiento de la barra S. Entonces, para ello, vamos a aplicar esta fórmula, que es deformación es igual a F por L sobre AE.
Muy bien, esta fórmula la explico en un video que estoy dejando en la descripción. Por ahora voy a decirle que esta es la deformación, que es un delta, es la deformación. El F es la fuerza o carga. La L es la longitud. Longitud de la barra, ¿no? L es longitud de la barra. A es área. Y E es el módulo de elasticidad del material, ¿no? Es el módulo de elasticidad del material. Listo. Procedemos a reemplazar. En este caso vamos a aplicar la deformación en la barra S. Sería igual a fuerza EC o CE, que sería 75 kilogramos. La longitud de S es 3 metros. Entonces voy a poner 3 metros, o yo le puedo poner 300 centímetros. ¿No? Si es que no se acuerdan, 1 metro es 100 centímetros. Si yo quiero 3 metros, lo multiplico por 3 y por 3 a ambos lados voy a tener 300 centímetros, ¿no? 1 metro es 100 metros, 3 metros será 300 centímetros. Como lo he hecho, lo he multiplicado 1 por 3, 3, 100 por 3, 300. Y eso va dividido entre el área que me lo han dado de dato, que vale 1 centímetro cuadrado. Y el módulo de elasticidad también me lo han dado de dato, vale 2 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Correcto. Ya con eso podemos ver, voy a borrar esta parte. Con eso podemos ver que la deformación en la barra S, antes de nada se va centímetros cuadrados con centímetros cuadrados, se va kilogramos con kilogramos, y todos los valores lo digitamos en la calculadora y nos va a salir un valor de, si se dan cuenta, nos salen centímetros. A ver, nos sale, haciendo los cálculos, 0.0125 centímetros, ¿no? Ese es el valor, esa sería la respuesta. Que también puede ser en milímetros, haciendo los cálculos, sería milímetros, sería 0.1125 milímetros. Muy bien, con esto terminamos un ejercicio aplicativo en el cual hemos aplicado el método de secciones, ¿no? Nos pedían el esfuerzo que soporta la barra S. Me salió, para ello primero hallamos la fuerza, que sale 75, o fuerza o carga, y con la fuerza o carga hallamos el esfuerzo normal. Me sale 75 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Con este esfuerzo pudimos, no me fue necesario, pero con la fórmula de deformación pudimos hallar lo que es la deformación, ¿no? Que para ello sí necesitábamos la fuerza en ese, que vale 75 kilogramos, lo reemplazábamos, multiplicamos por la longitud sobre el área, que es de dato, el dato es 1 centímetro cuadrado, el valor del módulo también es dato, lo reemplazamos y bueno, con eso salió. Eso sería todo por ahora, amigos. Muchas gracias.